Ahí se ven, me comentan, por favor. Creo que sí, ¿no? Sí, doctor. Ya, a ver, Evelyn, estábamos con este primer caso de un paciente de 35 años con antecedentes de alergias severas a diversos alérgenos ambientales y alimentarios, que acude a emergencia tras presentar un cuadro de intoxicación alimentaria con reacciones alérgicas graves. A su ingreso, el paciente presenta edema facial, urticaria generalizada y dificultad para respirar, compatibles con una reacción alérgica sistémica. Para el control inmediato de los síntomas se administra dexametasona y clorfenamina por vía intramuscular, logrando una rápida disminución de la inflamación y los síntomas respiratorios. Hasta ahí, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo fundamentarías el uso desde un punto de vista, primero, farmacocinético, de la vía intramuscular para la administración de dexametasona y clorfenamina? ¿Por qué no se decidió usar una vía oral en este caso? Administración intramuscular, ¿es verdad? Ya, ok. Sí, Bueno, también. claro, por lo que es la farmacocinética, podría ser la dexametasona, que se puede administrar por vía intramuscular porque va a permitir una absorción rápida y la acción en la cual es la crisis alérgica, y también tiene una mayor biodisponibilidad en lo que sería la vía intramuscular. Muy bien, muy bien. Efectivamente, ¿no? Primero que por los síntomas que manifiesta el paciente se requiere una acción de una respuesta rápida. Y una Ujú. respuesta rápida nos la otorga la vía parenteral, ¿cierto? En este caso, vía intramuscular. Pudo haber sido una vía intravenosa también por dilución, ¿no? Pero en este caso nos presentan una vía intramuscular de administración. Perfecto. Segundo fundamento, razonamiento farmacodinámico. ¿Por qué dexametasona? ¿Por qué clorfenamina? Dexametasona porque pues, es un glucocorticoide que, bueno, este va a reducir lo que es la inflamación mediante la inhibición de mediadores inflamatorios. Pero si pues, nos ponemos a pensar en el caso que estamos revisando, es un cuadro alérgico. Hay edema, ¿verdad? Ujú. Hay dificultad respiratoria. Entonces, en este cuadro, ¿cómo fundamentaríamos el uso de dexametasona? ¿Por qué dexametasona? Porque ambos van a inhibir lo que es la cascada del ácido araquidónico. Bueno, sea de la la ciclooxigenasa y la vía de la glicosigenasa, la GOX y la LOX. Ah, sí, pero en este caso, ¿cómo lo relacionamos, no? Porque no es propiamente un proceso, sí, definitivamente hay un broncoespasmo, ¿no? Pero en este caso es a respuesta de que de prostaglandinas o una exacerbación a leucotrienos, Claro, una exacerbación de leucotrienos. de leucotrienos, ok. Gracias, Evelyn. Vamos a continuar con Antonella. A ver, Antonella de María. Sí, en este caso, Antonella, ¿de qué manera, a ver, déjame formular la pregunta para que se entienda la respuesta. ¿De qué manera la dexametasona, por un lado, ejerce una acción farmacodinámica que nos permita el control del cuadro clínico que presenta este paciente? Eh, bueno, como complicación de una intoxicación, lo que se va a provocar, como usted mencionó, va a ser un broncoespasmo, ¿no? Lo cual es una complicación de, en este caso, la intoxicación. En este caso, pues, administrar un glucocorticoide, pues, va a disminuir la inflamación, ¿no? Mucho más rápido, ¿no? Y bueno, al interactuar también al inhibir pues toda la vía, pues lo que va a provocar es definitivamente que va a disminuir las prostaglandinas que son para la inflamación, y en este caso también los leucotrienos que van a provocar el broncoespasmo. Y bueno, esto también va a expresar pues los receptores beta 2, ¿no? Entonces sí hace una acción bastante marcada, Ya, ¿no? pero mi pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se logra esta respuesta? ¿Cómo Porque logramos? eh, interactúa pues no con el receptor de glucocorticoide,
Y bueno, va a suceder lo que es la translocación en el núcleo y eso va a estimular una promoción de proteínas, que son las lipocortinas, y estas lipocortinas pues van a promover por esta interacción génica que se va a generar, pues van a expresar estas lipocortinas inhibiendo la fosfolipasa 2, ¿no? Ok, ¿y la clorfenamina? La clorfenamina pues va a ser también bastante importante porque en este caso, al ser un cuadro de intoxicación, una reacción alérgica, nuestro cuerpo lo que va a secretar va a ser histamina, ¿no? Como respuesta, ¿no? El mastocito va a explotar y va a liberar gránulos de histamina. En este caso, al ser un antihistamínico, al unirse al receptor H1, va a, va a inhibir que se siga prolongando esta respuesta y que se siga liberando histamina, ¿no? Bien, gracias, Antonella. ¿Qué nos puede decir Huachuwilca 5AA? A ver, me gustaría escucharlos. Sí, doctor. Con respecto a la dexametasona, como ya mencionó mi compañera, sabemos que es un glucocorticoide y esto se va a unir al receptor de glucocorticoides. Esto va a ir al núcleo y esa interacción génica va a poder modular la promoción de proteínas, en este caso son las lipocortinas. Estas lipocortinas lo que se encargan es de inhibir lo que es la fosfolipasa 2 y va a trabajar sobre los fosfolipos de membrana, cosa que va a disminuir el ácido araquidónico y va a disminuir la que es principalmente los leucotrienos con la 5L que va a disminuir la proinflamación. Entonces, por ende, va a disminuir el espasmo y el broncoespasmo. Con respecto a lo que es la clorfenamina, la reacción antígeno-anticuerpo que va a activar el mastocito, bueno, este mastocito se va a degranular y va a liberar también lo que es la fosfolipasa 2 y también la histamina. Entonces, esta clorfenamina lo que hace es bloquear los receptores de histamina, pero esta clorfenamina lo que tiene como principal es que va a atravesar también la barrera hematocefálica. Entonces va a actuar también de manera central y también periférica. Al actuar de manera central, lo que es disminuye la vigilia, y la periférica, bueno, vamos a lo que es la principal, que es disminuir la vasodilatación y va a disminuir las secreciones, la rinorrea, y también va a disminuir el edema y también va a disminuir la que es la activación de sensores periféricos como el eritema y el escozor. Muy bien. Ya, sí, de Huachuwilca. Perfecto. Entonces, observemos, ¿ya? Yo les he presentado un caso el día de hoy en el que tenemos un paciente que ha tenido una intoxicación alimentaria y aquí se ha dado una interacción antígeno-anticuerpo, ¿cierto? Esto ha modulado que se libere histamina, ¿ok? Del mastocito, de la célula cebada, que esto interactúe con los receptores histaminérgicos periféricos, se estimule la vasodilatación y esto conlleve al edema, que asociado también a un broncoespasmo que puede ser o se puede dar por respuesta no vascular de la no puedo disminuir no puedo disminuir el zoom que le he puesto. Bueno, broncoespasmo como respuesta no vascular de la vía periférica, y este broncoespasmo va a generar disnea, ¿cierto? Por otro lado, también del mastocito se liberaba de enzima fosfolipasa 2, y esta fosfolipasa 2 permitía que de los fosfolípidos de membrana se libere, como decían sus compañeros, ácido araquidónico, sus compañeras, ¿no? Ácido araquidónico. Ahí estamos, alguien lo disminuyó, muy bien. Y este ácido araquidónico, ahora no puedo escribir, no quiere que se haga el repaso hoy día, creo, ¿eh? Y este ácido araquidónico, acá estamos, araquidónico, servía para, efectivamente, prostaglandinas a través de COX y leucotrienos a través de L-POX, ¿no? O de 5-lipoxigenasa. Prostaglandinas y leucotrienos. Pero hay algo importante que debemos sesgar, digamos, privilegiar hoy el entendimiento, ¿no? En una persona alérgica, los leucotrienos generan mucha reactividad o mucha hiperactividad bronquial,
También las prostaglandinas, no vamos a decir que no, eso es verdad, pero hoy nos interesa hablar mucho de leucotrienos porque, o bueno, en este caso, porque ellos van a exacerbar mucho un broncoespasmo. Entonces, estamos observando que la dinámica terapéutica ha elegido utilizar clorfenamina, ¿ok? A utilizar clorfenamina asociado a dexametasona. Entonces, lo ideal es comprender farmacocinéticamente, primero, por qué la vía intramuscular, porque hay un cuadro de una severa alergia y que si no utilizáramos una vía que nos permita tener una biodisponibilidad de fármaco, y la biodisponibilidad del fármaco es la cantidad del fármaco en el líquido o en la sangre a través de donde va a alcanzar al receptor. Entonces, si no tenemos una biodisponibilidad que nos garantice una respuesta rápida, este paciente podría ingresar también a una dificultad respiratoria mayor, se puede morir, ¿no? Se puede morir asfixiado. Entonces, la idea es revertir el proceso. El primer fundamento es ese, ¿no? ¿Por qué la vía intramuscular? Para poder tener una biodisponibilidad del fármaco en menor tiempo y con eso tener una acción terapéutica mucho más rápida, ¿ok? Esa es la primera, digamos, indicación. Y la segunda indicación cursa con la farmacodinámica. Yo estoy dando dos fundamentos. Definitivamente el fundamento que más se va a privilegiar en las respuestas del examen para que tengan el punto completo es poder responder a la acción desde el mecanismo. ¿Ok? La acción desde el mecanismo. Farmacocinéticamente va a ser un fundamento complementario. ¿Ya? Y entonces vamos a analizar esta asociación, este sinergismo clorfenamina-dexametasona. ¿Qué es lo que hace la clorfenamina? La clorfenamina es un antihistamínico H1. Y al ser un antihistamínico H1, por lo tanto, va a bloquear al receptor de histamina periférica. Y al bloqueo de la histamina periférica, vamos a disminuir toda respuesta histaminérgica. Por lo tanto, disminuiremos la vasodilatación, llevando a un control del edema, disminuimos también la respuesta respiratoria, ¿no? Mejorando la disnea. Pero esto en realidad se va a lograr potenciar y tener una respuesta totalmente fortalecida a través de la asociación con dexametasona. ¿Por qué razón? Porque la dexametasona es un glucocorticoide y que habíamos dicho que los glucocorticoides ingresaban, ¿no?, sin dificultad a la célula por su característica apolar, y este ingreso permitía la interacción con el receptor de glucocorticoides. Y esta interacción de glucocorticoides que permitía que el glucocorticoide pueda ir al núcleo, traslocarse al núcleo, interactuar con el DNA, ¿no? Interactuar con el DNA, y esta interacción promovía proteínas como son las lipocortinas, ¿no? Lipocortinas. Y estas lipocortinas van a ser inhibitorias de la 5-lipoxigenasa. Entonces, si me inhiben a la 5-lipoxigenasa, ¿qué vamos a lograr? ¿O qué vamos a inhibir? Vamos a inhibir la construcción de, perdón, discúlpenme, no inhibimos a la 5-lipoxigenasa, me cambié, me salí mucho Halloween, discúlpenme, inhibe a la fosfolipasa 2, ¿no? Las lipocortinas, va más allá, las lipocortinas, uy, no puedo escribir, nadie me corrigió. ¿Están ahí? Hola. Sí, profe. Sí, doctor, estamos acá. Sí, doc. Bueno, entonces, discúlpeme. Mucha celebración de Halloween. Ya no puedo ni escribir. Entonces les decía, ¿no?, que estas lipocortinas inhiben a la fosfolipasa 2. Entonces, si yo inhibo fosfolipasa 2, no expresamos ácido araquidónico o esto disminuye. Si disminuye el ácido araquidónico, disminuyen prostaglandinas, disminuyen leucotrienos, y eso nos lleva a una disminución también de la hiperactividad bronquial. ¿Ok? Por eso es de que en este primer momento, en este primer criterio médico, se decidió utilizar estos medicamentos, ¿no? Y luego vamos viendo que, si no me equivoco, el paciente lleva luego otro tratamiento ya
complementario, ambulatorio, ¿no? Tras estabilizar al paciente, ahí está, el médico prescribe Montelukast como tratamiento a largo plazo, con el objetivo de reducir la respuesta inflamatoria. Y ahí el caso te está dando las indicaciones de por qué es que decidieron utilizar Montelukast, ¿no? ¿Qué cosa vamos a hacer? Vamos a disminuir la respuesta inflamatoria ante futuras exposiciones alérgicas. ¿Pero por qué razón? Vamos al análisis farmacodinámico. ¿Qué cosa es Montelukast? Montelukast es un fármaco que bloquea a los receptores de leucotrienos. Entonces, si nosotros recordamos, el ácido araquidónico se vuelve sustrato de la 5-lipooxigenasa y que forma leucotrienos. Estos leucotrienos van a interactuar con los receptores de leucotrienos y esta interacción generaba hiperactividad bronquial. Actividad bronquial. Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo estoy bloqueando a este receptor. Estoy bloqueando a este receptor de leucotrienos. ¿Con qué lo estoy bloqueando? Con Montelukast. Y al bloqueo de este receptor, esta respuesta también va a disminuir. Por eso es que desde el punto de vista asmático, no estoy hablando en este caso de la respuesta alérgica, desde el punto de vista asmático, este Montelukast, inhibidor de los receptores de leucotrieno, se convierte en un preventivo asmático. ¿Ok? Desde el punto de vista de alergia es igual, un preventivo de la respuesta alérgica, de la respuesta histaminérgica, ¿ya? Pero es un medicamento que va a tener acción al uso crónico, no es que actúa de inmediato, requiere un nivel de acumulación en el organismo que le permita tener una acción propiamente representativa, ¿no? ¿Quedó clara, por favor, quedó claro el uso de estos medicamentos? Sí, doctor. Sí, quedó claro cómo debemos o cómo deberíamos atender en un examen, cómo debemos responder, qué es lo que buscamos. Yo aquí no quiero que me digan si cambian el medicamento, no cambian el medicamento, no, salvo no corresponda, ¿no? Si no corresponde también dirían, ¿no? El medicamento no corresponde. Supongamos que el paciente diga o que el cuadro clínico, que el caso clínico te diga, y para el control de la vía de la inflamación respiratoria, el médico decide utilizar ibuprofeno, por ejemplo, ¿no? En ese caso sí tendrían ustedes que poder fundamentar por qué el ibuprofeno no sería una respuesta o un medicamento que responda a una terapéutica asociada a este diagnóstico diferencial del paciente, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el ibuprofeno, al ser un AINE, inhibe la ciclooxigenasa y estimularía más producción de leucotrienos. Entonces, de esa manera nosotros podríamos fundamentar cuando el medicamento no es el adecuado, pero siempre un fundamento desde el punto de vista farmacodinámico, fundamentado en el mecanismo de acción, en la diana molecular, si ese medicamento, si ese fármaco activa o bloquea el receptor, pero no solamente basta decir si activa o bloquea, sino cuál es, ¿no? la acción farmacológica, cuál es el cambio fisiológico al que se expone el organismo una vez que generamos una interacción con la diana molecular, con el receptor. No sé si está claro, por favor. En el examen parcial a algunos les vino casos con enalapril, por ejemplo, ¿no? Y colocaban, efectivamente, el enalapril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Ya, pero ¿y qué más sucede? O sea, ¿qué pasa al inhibir a la enzima convertidora de angiotensina? ¿Cuál es la respuesta celular que se modula? Y recuerden que una respuesta celular, por jerarquía del organismo vivo, algo que nos enseñaron en el colegio, por respuesta celular tenemos respuesta tisular, orgánica, sistémica. Entonces, es importante que nosotros podamos explicar nuestro fundamento o dar nuestro fundamento desde esa articulación de la jerarquización del organismo vivo. Yo voy a hablar de interacciones moleculares,
interacciones subcelulares, ¿no? Interacción en membrana, interacción en el citoplasma, interacción de repente en el núcleo, pero esta interacción traduce o genera, estimula una respuesta en la célula. Y la célula o el conjunto de células generan después una respuesta tisular, o sea, una respuesta en un tejido, y luego tengo una respuesta en un órgano y así en un sistema y de pronto en el individuo. Entonces, por ejemplo, si hoy hablamos de omeprazol y describimos que la inhibición es una inhibición irreversible de la bomba de protones, estamos hablando de una interacción sobre una proteína de la membrana de la célula parietal, o sea, hay una interacción subcelular. ¿Por qué subcelular, profesor? Porque estamos interactuando sobre un receptor, sobre una estructura, sobre una proteína. No estamos agarrando a la célula y bloqueando a la célula, no, estamos trabajando sobre una parte de la célula. Y esa parte específica de la célula sería la membrana, y la membrana su proteína de bomba de protones. Y esta inhibición irreversible de la bomba de protones, ¿qué va a hacer? Va a hacer que todo nuestro sistema gástrico se vea influenciado para disminuir la expresión del ácido clorhídrico, teniendo una potencial respuesta dentro del sistema digestivo. ¿Ven? El sistema se ve involucrado. Y si yo disminuyo ácido, no activo pepsinógeno, y si no activo pepsinógeno no tengo una buena digestión y tengo como reacción adversa entonces un trastorno dispépsico, un problema de digestión, ¿no? Una indigestión. ¿Me dejo entender? O sea, vamos viendo lo escalonado que es la respuesta, cómo debemos ir entendiendo los procesos farmacológicos. No es poco saber el mecanismo de acción, ese es el que nos va a fundamentar la acción realmente farmacológica, es el que nos va a poder fundamentar el efecto farmacológico. ¿Por qué sucede? Sucede porque estamos bloqueando la bomba de protones y entonces la expresión del ácido clorhídrico disminuye y esto puede tener una significancia dentro del sistema inmunitario. ¿Ven? La interacción subcelular y su representabilidad sistémica, donde se observa en el sistema inmunitario. ¿Por qué razón? Porque el ácido clorhídrico es parte de nuestro sistema inmunológico. Y entonces cuando nosotros disminuimos expresión de ácido, potenciamos que nuestro sistema inmunológico se deprima. Y la depresión del sistema inmunológico puede facilitar el desarrollo de procesos infecciosos, del desarrollo de microorganismos, del ingreso de microorganismos, porque ya no está la barrera ácida que limitaba su absorción. ¿Estamos claros? ¿Me están entendiendo, por favor? Sí, doctor. Sí, entonces, de esa manera, por favor, debemos llevar el análisis, ¿ya? De esa manera debemos llevar el análisis. Olvídense de qué le doy, qué prescriben, qué proscriben, qué contraindican, no por ahora. Eso es muy importante. Sí, ese va a ser su día a día, sí. Yo sé que a eso quieren llegar. Yo sé que ustedes llegaron con la ilusión de saber qué le receto a ese paciente, cuánto le doy de ranitidina. Por ahora, quédense con la miel en los labios, sepan primero fundamentar qué va a ser esa ranitidina que quieren prescribir, qué va a ser en esa célula parietal, cómo va a disminuir ese ácido clorhídrico que tú tienes intención que suceda, sí, pero después tienes que conocer más del paciente, más razonamiento clínico. Ese paciente tiene otras enfermedades, quizá de manera concomitante, o tiene otros tratamientos asociados. Entonces, todos esos factores que pueden estar alrededor del paciente se van a tener que evaluar para privilegiar la terapéutica. Y eso lo van a aprender, definitivamente lo van a aprender, pero vamos por partes. Bueno, el día de hoy entonces, no, nos falta un caso más, ¿no? Nos falta un caso más y ya se nos está acabando la clase. A ver, ¿qué dice? Un paciente masculino de 48 años con antecedentes de asma moderada persistente acude a consulta tras presentar un episodio de broncoespasmo severo. Refiere que debido al dolor de rodilla y cadera por una artralgia reciente decidió tomar ibuprofeno de manera ocasional durante los últimos días. Bueno, poco después comenzó a experimentar. Él decidió, no es que alguien se lo recetó, ¿no? Él decidió tomar ibuprofeno, dice, de manera ocasional durante los últimos días. Poco después comenzó a experimentar aumento de la dificultad para respirar, opresión en el pecho y sibilancia, signo que indicaba un empeoramiento de su asma. En consulta, el médico le prescribe prednisona por 5 días para reducir la inflamación bronquial aguda y estabilizar su respiración. Vamos a analizar hasta ahí qué pasó.
El paciente, ¿no? Proactivo, como hay muchos en nuestra sociedad, decidió utilizar ibuprofeno. ¿Por qué? Porque le dolía la rodilla y él decía, bueno, yo sufro de asma, pero mi rodilla es otra cosa, es otro segmento corporal, entonces voy a tomar ibuprofeno porque escuché que es bueno, porque mi compadre lo toma y le va bien, y entonces yo también quiero estar bien. Y de repente tomó el ibuprofeno, como se lo comentó el amigo, y efectivamente el dolor de rodilla, la artralgia comenzó a disminuir. Ok, pero ¿qué pasó? El ibuprofeno es un inhibidor de ciclooxigenasa y cuando analizamos la vía del ácido araquidónico, ¿no? Efectivamente, la ciclooxigenasa produce prostaglandinas y estas prostaglandinas las estamos inhibiendo. Entonces, por ahí vamos muy bien. El tema es de que cuando yo anulo la vía de prostaglandinas, queda activa la vía de leucotrienos. Y habíamos indicado que en una persona asmática esta vía era importante porque los leucotrienos generaban mucha hiperactividad bronquial. Ese hecho hizo que el ibuprofeno no sea el medicamento más indicado para este paciente. Entonces, ahí, con nuestro fundamento farmacodinámico, sí podríamos decir, el ibuprofeno no es un medicamento adecuado para este paciente y el broncoespasmo que está generando se da por, y ahí empieza, ¿no? Ahí empieza el fundamento, porque al inhibir a la ciclooxigenasa aumentamos la concentración de prostaglandinas, lo que conduce a hiperactividad bronquial. ¿Estamos bien? ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Están anotando? ¿Lo están entendiendo? Sí, profe. Sí, doctor. Muy bien. ¿Y de ahí qué sucede? ¿Qué sucede en Nayeli Nishizaka? ¿Qué le dio el médico? ¿Sigo leyendo? ¿Qué le dio? Coméntame qué le dio después. Prednisona Prednisona. ¿Por cuántos días? por 5 días para reducir la Por inflamación. 5 días. Muy bien. Rengifo Vanessa. Hola Vanessa. Rengifo Choi. Sí, profesor. ¿Cómo estás? Tú eres del 5P. 5P, Sí. del norte. Sí. Ok, Vanessa. Perfecto. Entonces, coméntanos. ¿Qué pasó con la prednisona? ¿Dónde actuó? ¿Qué cosa es la prednisona? Ya bueno, la prednisona es un glucocorticoide. En este Perfecto. caso, lo que... ¿Cómo? Muy bien, un glucocorticoide, perfecto. Sí, en este caso es un glucocorticoide. Lo que va a hacer pues es actuar a nivel del núcleo. Bueno, va a unir al receptor en este ambiente citoplasmático y va a generar la translocación del núcleo y con ello la generación de proteínas nuevas, como lo son las lipocortinas y también, por otro lado, los receptores beta 2 adrenérgicos. Muy bien, hoy día, perfecto. Hoy sí nos conviene hablar de receptores beta 2 porque queremos modular, sí, el broncoespasmo, la broncodilatación, ¿cierto? Entonces, la prednisona, efectivamente, gracias Vanessa, como nos dijo Vanessa, al interactuar con el receptor de glucocorticoide en el citoplasma, porque la prednisona al ser un glucocorticoide va a ingresar fácilmente al citoplasma, interactúa y se hace una translocación al núcleo y promoción de proteínas. Y hemos expresado lipocortinas. Y estas lipocortinas inhiben, ¿no? ¿A quién inhiben? A la fosfolipasa 2. Y la inhibición de fosfolipasa 2 disminuye la expresión no solamente de prostaglandinas, sino de leucotrienos, que eran los potentes mediadores espasmogénicos. Y de ahí, ¿qué más tenía la prescripción? Me parece que luego continuó con formoterol budesonida, fluticasona. Sí, Tobar, ¿con qué continuamos? Con A budesonida y ver, formoterol. budesonida y formoterol, perfecto. ¿Alguien me podría responder por qué el tratamiento con prednisona fue tan cortito? ¿Por qué solo 5 días? A ver, Vanessa. Rita Vanessa. Sí, quizás porque porque el primer fármaco es un glucocorticoide sistémico y pues tiene más efectos
secundarios, y por eso es que han preferido la vía inhalatoria. Muy bien, ¿no? Hemos usado, en primer término, se ha utilizado, en el caso un glucocorticoide sistémico, ¿por qué? Porque estábamos en un cuadro agudo, ¿cierto? Y en este cuadro agudo sí había necesidad de trabajar con una máxima eficiencia y para eso la vía sistémica, ¿no? Que tiene mayor, digamos, performance en respuesta. Pero no se pudo tratar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides tienen muchas reacciones sistémicas adversas, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre las reacciones adversas sistémicas? A ver, Brian Josué Álvarez, ANCO, 5AA. Oigan, del 5A hay varios, ¿no? Y de los otros grupos, a ver, Álvarez Brian. Salvo nos ha dejado hablando acá. A ver, coméntanos, No, por favor. sobre los efectos adversos. Sistémicos de los glucocorticoides. Bueno, al tener un efecto sistémico va a haber muchos efectos adversos, por decirlo así. Y como el paciente también... no, pensé que... Pero va a haber mayor predisposición de fracturas, básicamente, lo que es osteoporosis, porque se va a ver alterada el metabolismo de la vitamina D. O sea, todo el mecanismo, y por eso se va a ver alterada también el calcio, ¿ya? Entonces va a haber mayor resorción y por ende el hueso va a estar frágil, ¿no? Entonces se va a destrozar. De ahí, O por el sea, uso que el uso también... de glucocorticoides sistémicos puede modular osteoporosis. Perfecto. Y la osteoporosis, por supuesto, riesgos de fracturas. Vamos bien. Mencionemos, a ver, enumeremos las reacciones adversas. Osteoporosis, ¿qué más? Hiperaldoteronismo. Aumento de peso. Ya, un hiperaldosterismo, síndrome de Cushing, perfecto. Aumento de peso, edema, glaucoma, Hipertensión, catarata, hiperglicemia, resistencialismo, hipertensión, acné, ¿verdad? Hiperhirsutismo, estrías violáceas, ¿verdad? Muy dislipidemia. bien. Una dislipidemia, perfecto. Entonces, hiperglicemia. Entonces, todo esto puede tener una consecuencia severa. Por eso es que el uso va a ser en corto tiempo y después se continúa, pero vía inhalatoria, ¿no? Y sea vía sistémico o vía inhalatoria, no se olviden que farmacodinámicamente es igual. O sea, igual modularemos lipocortinas, igual modularemos activación de receptores beta 2, pero esta respuesta es mucho más, en el segundo caso, cuando hablamos de vía inhalatoria, mucho más específico por biodisponibilidad, por supuesto, en la vía respiratoria. Entonces tendremos un mejor performance respiratorio, ¿no? Respiratorio. Y eso va a modular en el uso prolongado, que va a modular la activación de receptores beta 2. ¿Para qué? Para que sean activados luego por formoterol o salmeterol, no me acuerdo cuál era, que es un agonista beta 2 de acción prolongada. Y entonces esto que condiciona que tengamos una mayor respuesta broncodilatadora por este medicamento. ¿Y por qué el receptor beta 2 podría ser broncodilatador? Porque el beta 2 se asocia a una proteína GS y cuando se activa todo el proceso, se activa la vía de la adenilato ciclasa, la transformación del ATP en AMP cíclico, la expresión de proteincinasa. Y como esta es una musculatura lisa, en la musculatura lisa proteincinasa activa bombas calcio TPasa. ¿Qué son las bombas calcio TPasa? Aquellas bombas que succionan, entre comillas, ¿no? Succionan calcio del citoplasma y lo almacenan en el retículo sarcoplásmico. Por lo tanto, significa que si yo activo el receptor beta 2 en la musculatura lisa bronquial y activo la proteína GS y activo la vía de adenilciclasa y la transformación del ATP en AMP cíclico, la expresión de proteincinasa, voy a absorber calcio, voy a almacenar calcio lo voy a guardar y cuando yo guardo calcio, la respuesta de calmodulina no se da. ¿Y qué cosa hace calmodulina en la vía muscular lisa? Contrae, pues, porque produce contracción. Calmodulina, actinamiosina. Entonces, genera contracción. Y si en este caso no hay calcio que active, no se da la contracción. Entonces, nos vamos por la vía la vía de respuesta antagónica, ¿no? ¿Cuál es la vía de respuesta antagónica? La broncodilatación, entonces. ¿Quedó claro?
Una Sí. pregunta, nos estamos quedando solamente en vía respiratoria. Ya, perfecto. Vamos a la vía digestiva. Ya, voy a trabajarlo en la pizarra. Muy bien. Entonces, para hablar de antiulcerosos, lo primero que me gustaría que ustedes tengan en cuenta es que la integridad de la mucosa, la estabilidad, ¿no?, de la mucosa se da cuando hay componentes que llamaremos factores de defensa y otros que serán factores agresivos de la mucosa. Y estos se encuentran en equilibrio. Sí se ve la pizarra, ¿verdad? Están conmigo. Sí, Sí, doctor. aunque acabo de rayar. Y algo se me de rayar, no sé por qué pasó. Ay, la pizarra hoy día no quiere trabajar conmigo. No sé si fui yo. Entonces les decía que en la mucosa tenemos factores de defensa y tenemos factores agresivos. Y esos de acá tienen que mantenerse en equilibrio. ¿Quiénes son los factores de defensa? Los factores de defensa está el moco con su buffer bicarbonato, ¿ok? Y prostaglandinas constitutivas. Y en los factores agresivos encontramos principalmente al ácido clorhídrico, ¿ok?, a enzimas y también a Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, ¿ok? Si se vence este equilibrio, ¿ok? Si vencemos el equilibrio, ¿qué puede suceder? Que vamos a ver comprometida la integridad de la mucosa. Voy a tener algún nivel de laceración. ¿Y por qué dañaríamos el equilibrio? De repente, pues estamos teniendo algunos comportamientos que así lo permitan, ¿no? Y que nuestros factores de defensa sean menos que nuestros factores agresivos. De repente consumo sustancias muy irritantes, de repente me contaminé con Helicobacter pylori, de repente no cumplo con comer a mis horas, y eso me lleva a que yo tenga mayor cantidad de ácido clorhídrico, que fisiopatológicamente yo produzca más ácido clorhídrico de lo que mis componentes neutralizadores como bicarbonato o prostaglandinas puedan sostener. Y bajo estas consideraciones, entonces, podríamos estar generando un desequilibrio en la mucosa y por consiguiente algún nivel de daño, ¿ok? Que puede comenzar con una dispepsia, o sea, una gastritis, ¿no? Puede generar de repente en un primer momento cuadros de indigestión, en otro momento pueda generar meteorismo, en otro momento pueda generar reflujo gastroesofágico, llegar a una úlcera o ya pues en condiciones más severas alcanzar de repente a evolución oncológica si esto se asociara a otros factores genéticos, de repente ambientales que condicionen así a la respuesta. Entonces, para poder entender los fármacos que intervienen en el equilibrio de este proceso, tratando de mantener a los factores de defensa con los factores agresivos en dinámica de equilibrio, vamos a recordar un poquito a la célula parietal y vamos a recordar qué receptores se encuentran asociados en la dinámica de producción del ácido. Entonces, ubicándonos en la membrana de la célula parietal, diríamos que tenemos a la acetilcolina, que va a interactuar sobre receptores muscarínicos, que podrían ser M1 o M3, vamos a poner M3 por ejemplo, podríamos, y este receptor no olvidemos que se encuentra asociado a una proteína de tipo GQ, ¿ok? Por otro lado tenemos a las prostaglandinas, que habíamos descrito como prostaglandinas constitutivas, y que deben interactuar sobre receptores de prostaglandinas, ¿no? Y que se encuentra asociado a una proteína del tipo GI,
¿Ok? Todo eso es importante en el nivel de transducción de la señal y la respuesta celular. Por eso es que estoy especificando las proteínas. Por otro lado, tenemos a nuestro receptor de histamina, y que para ser diferenciado del receptor periférico que modula vasodilatación, que modula el broncoespasmo, que modula la respuesta alérgica, a este receptor lo vamos a llamar receptor H2. Pero no es que reciba otro tipo de histamina, sino es la locación y localización y la respuesta, ¿no? Y este receptor lo vamos a asociar a una proteína del tipo GS. Por último, tenemos al receptor de la gastrina, ¿ok? Y que este se recibe con el receptor de gastrina asociada a una proteína del tipo también GQ. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver qué sucede, vamos a describir el proceso, vamos a evaluar qué pasa. Cuando la histamina llega sobre el receptor H2 y lo activa, este receptor activa, para la redundancia, a la proteína GS. Y se empieza toda la cascada metabólica de la proteína GS, en donde vemos que se activa también el sistema adenilato ciclasa. ¿Ok? Y el sistema adenilato ciclasa, no se olviden, eso es un proceso de activación, ¿ok? Que es importante que lo tengamos diferenciado. Este sistema adenilato ciclasa va a promover la transformación del ATP en AMP cíclico. O sea, voy a romper ATP. Y esta ruptura de ATP va a modular la transformación de la proteína quinasa de una versión inactiva para que sea proteína quinasa en versión activa. ¿Ok? Proteína quinasa en versión activa. Y esta proteína quinasa en la membrana luminal de la célula parietal va a activar a la bomba de protones. ¿Y qué cosa es la bomba de protones? La bomba de protones es un sistema, ¿no? Bomba de protones, llamado también bomba hidrógeno-potasio ATPasa, es un sistema donde encontramos un cotransportador asociado a un antitransportador. Este es un antitransportador asociado a un cotransportador. Como les indicaba, esta es la bomba de protones, llamada también hidrógeno, potasio, ATPasa. ¿Ok? La bomba hidrógeno, potasio, ATPasa. O bomba de protones. Y esta bomba de protones, cuando se activa por la proteína quinasa A que acabábamos de conversar, inicia el trabajo con el antitransportador. ¿Y qué modula? Modula ingreso de hidrogeniones, ¿sí? Pero como es un antitransportador, debe sacar a otro ion, ¿verdad? Y ese ion va a ser el ion potasio. Tiene que generar intercambio. Eso es lo que hace un antitransportador, genera intercambio de iones. Y este potasio vuelve a ingresar a través de un cotransportador. ¿Ok? Pero recordemos la teoría de los cotransportadores. Los cotransportadores son sistemas proteicos que estimulan el paso de dos o más iones en un mismo sentido. ¿Qué significa? Que si yo ingreso potasio es porque hay otro ion que también tiene que estar ingresando en paralelo y este va a ser el ion cloruro. Entonces, en ese momento encontramos asociados al hidrogenión y al ion cloruro produciendo, y como es medio acuoso, porque así se movilizan los iones, producen el ácido clorhídrico. ¿Ven? Entonces, qué interesante. Hemos activado la... Vamos a definir el... Ok. Hemos activado a la vía de la histamina, ¿no? Al receptor histaminérgico, y como respuesta de esta modulación histaminérgica, hemos activado la vía de la adenilato ciclasa, el AMP cíclico por destrucción de ATP, y la activación de la proteína quinasa que nos llevó a la activación de la bomba de protones. Bomba de protones que está generando intercambio entre hidrógeno y potasio. Y que este intercambio entre hidrógeno y potasio hará que
al ingresar hidrógeno salga potasio y este potasio regrese con el ion cloruro formando en el medio acuoso ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico que tiene funciones importantes, ¿no? ¿Qué funciones importantes tiene el ácido clorhídrico en el estómago? No solamente es acidificar el sistema, sino que este proceso de acidificación, por ejemplo, les decía yo hace un rato que servía como barrera inmunitaria. Este proceso de acidificación nos permitía la activación de enzimas inactivas llamadas zimógenos y que por este cambio de pH podíamos tener, por ejemplo, enzimas activas como el pepsinógeno que pasa a pepsina y esta pepsina genera desnaturalización de péptidos, de proteínas, y es así que podemos tener una mejor absorción de aminoácidos. Entonces, el ácido clorhídrico es una sustancia vital, importante dentro del sistema de digestión. No solamente es un factor agresivo, el factor agresivo lo hemos llamado desde el punto de vista de equilibrio de la integridad de la mucosa, pero no significa que no cumplan funciones importantes, funciones que nos permita completar nuestros procesos fisiológicos en el organismo. ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? ¿Me están entendiendo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Doctor, ¿podría volver a explicar de la bomba, por favor? Claro. La bomba de protones o la bomba hidrógeno-potasio TPasa es una bomba o una proteína que tiene asociado un antitransportador y un cotransportador. ¿Qué cosa hace un antitransportador? El antitransportador es una molécula que genera intercambio de iones. Por ejemplo, entra el ion A y sale el ion B. Eso es un intercambio. Y el cotransportador es una molécula que moviliza iones, dos o más, pero la condición es que sea en un mismo sentido. Entonces, si en este momento revisamos que la bomba de protones tiene un antitransportador asociado a un cotransportador, el antitransportador generará intercambio, haciendo que de la membrana luminal pueda ingresar hidrogenión, pero ingrese en medio acuoso, ¿no? Ingresa el hidrogenión y retiramos de este medio potasio. Y potasio vuelve a ingresar, pero por un cotransportador. Y esta dinámica de cotransporte requiere que también permeabilice a otro ion. Y esta permeabilización favorecerá al ingreso de cloro. Entonces, en ese medio acuoso se está encontrando ¿quién? Hidrógeno y cloro. ¿Y qué están formando? El ácido clorhídrico. Y el potasio sirve de medio solamente. ¿Ven? Entra, sale, entra, sale, entra, sale. Y este me está permitiendo el flujo de los iones para que se forme el ácido clorhídrico. ¿Se entendió? Sí, doctor. Entonces, para que ingrese el cloro es necesario de que el potasio tenga un ciclo de entrar y salir, entrar y salir. Así es. Por eso es que la bomba, ¿no? La bomba se conoce como hidrógeno potasio. Perfecto, profe. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Y esta bomba de protones, ¿quién la activó realmente? La proteína quinasa. ¿Ven? La proteína quinasa fue la que la activó. Y a la proteína quinasa, ¿quién la activó? El AMP cíclico. ¿Y el AMP cíclico de dónde apareció? De la ruptura de ATP. ATP dependiente, por eso se conoce como hidrógeno potasio ATPasa. ¿Y quién facilitó el metabolismo del ATP en este proceso celular? Adenilato ciclasa. ¿Y quién activó a adenilato ciclasa? La proteína GS. Y esta proteína GS, ¿no? Esta proteína GS, ¿quién la activó? El receptor de histamina. ¿Y quién activó el receptor de histamina? El ligando de histamina. Por eso es que la histamina se convierte en un componente de generación de ácido clorhídrico. Por otro lado, otro componente importante que va a regular la generación de ácido va a ser la acetilcolina. La acetilcolina ingresa a su receptor muscarínico M3 o M1 también podría ser, y esto nos lleva a la activación de la proteína GQ. Y la activación de la proteína GQ, ¿qué produce? Inositol trifosfato, diacilglicerol a través de fosfolipasa C. Si nosotros recordamos la vía de la proteína GQ como sistema de transducción de una señal, su fracción alfa fosforilada activa fosfolipasa C. Y fosfolipasa C, según dos mensajeros, inositol trifosfato y diacilglicerol. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar aumento de calcio.
Y el aumento de calcio va a mantener activa a la proteína quinasa. Y la proteína quinasa la bomba de protones, y la bomba de protones, producción de ácido clorhídrico. Qué chévere, ¿no? Por otro lado, fíjense, la gastrina hace lo propio. La gastrina interactúa con el receptor de gastrina, activamos proteína GQ, y la proteína GQ, igualito, fosfolipasa C, fosfato diacilglicerol, aumento de calcio. Y ese aumento de calcio también mantendrá activa a la proteína quinasa. Y la proteína quinasa activa la bomba de protones y promoción de ácido. Eso significa, en resumen, que tenemos 3 sustancias activadoras de la síntesis del ácido clorhídrico. 3 componentes que a nivel de la membrana de la célula parietal van a intervenir en la promoción del ácido clorhídrico. ¿Cuáles son estos componentes? La histamina, la acetilcolina y la gastrina. Pero como en fisiología todo se encuentra pues regulado, ¿no? Todo debe estar medianamente en equilibrio, vamos a encontrar también moléculas que así lo hagan. Y entonces hemos visto 3 sustancias promotoras de la expresión del ácido: histamina, acetilcolina y gastrina. Pero que esto también debe generar un estímulo de sustancias que regulen. Y en esta regulación vamos a encontrar a las prostaglandinas constitutivas. ¿Por qué razón? Porque cuando las prostaglandinas llegan a su receptor de prostaglandinas, este receptor activan a la proteína GI. Y la proteína GI, cuando se activa, ¿qué cosa hace? Inhibe, pues, porque es una proteína inhibitoria. ¿Y a quién inhibe? A la adenilatoxiclasa. Significa que entonces todo el proceso se va a ver intervenido, todo el proceso se va a ver regulado, se va a ver, se va a encontrar con un feedback negativo de la vía. Y esto nos va a llevar a que la concentración de ácido clorhídrico disminuya. ¿Queda claro, por favor? ¿Se entiende? ¿Se entiende la vía fisiológica? Sí, doctor. Sí, profesor. Sí, perfecto. Entonces, este proceso, ¿no? Este proceso lo tenemos como un proceso fisiológico regular que se genera y que con eso conectamos y producimos ácido. Muy bien. Pero recordemos entonces que las prostaglandinas son aquellas sustancias que nos van a llevar a la regulación por disminución de ácido, pero son también moléculas que farmacológicamente podríamos inhibir. Y vamos a recordar un poquito de eso aquí al costado. Recuerden que en un proceso inflamatorio, ¿no? Porque nosotros hemos estudiado prostaglandinas, pero vimos digamos, lo negativo de las prostaglandinas, pero las prostaglandinas no son negativas, sino que se expresan y generan pues, condiciones adversas al cuerpo, en algunos casos, pero en otros cumplen funciones muy importantes, como el que estamos observando, ¿no? Y entonces, nosotros habíamos dicho que de los fosfolípidos de membrana, por la enzima fosfolipasa A2, podíamos generar ácido araquidónico. Y que este ácido araquidónico servía de sustrato, y nosotros hablamos de la COX-1, de la COX y de la 5-LPOX, pero hoy hablaremos solo de la COX, ¿ya? No es que el otro no suceda, sí sucede, pero ahorita nos interesa hablar de las ciclooxigenasas, que son isoenzimas, o sea, de la COX-1 y de la COX-2. Y entender o recordar que esto promociona prostaglandinas constitutivas y prostaglandinas inducibles. Y estas prostaglandinas inducibles, ok, estas de aquí, ¿en qué respuesta generan? Estas generan vasodilatación, y esta vasodilatación genera inflamación, ¿ok? Y la inflamación, respuesta alergésica, dolor, algesia. Entonces, cuando nosotros hablamos ahora
vamos por el otro lado, de estas prostaglandinas constitutivas, lo que estamos describiendo es que estas prostaglandinas, ¿qué acción tienen en la célula parietal? Estas prostaglandinas disminuyen la expresión de ácido clorhídrico. Por lo tanto, cuando nosotros queremos disminuir un estado inflamatorio o algún proceso analgésico, usamos antiinflamatorios no esteroideos, AINES, ibuprofeno, naproxeno, metamizol, ácido acetil salicílico, ketorolaco, ketoprofeno, diclofenaco, aceclofenaco, ácido mefenámico, clonixinato de lisina, piroxicam, meloxicam, cualquiera de estos AINES van a inhibir muy bien por una vía a la COX-2, genial, inhibo a la COX-2, disminuye mis prostaglandinas inducibles, disminuye vasodilatación, disminuye el proceso inflamatorio, disminuye el dolor. Pero de forma crónica, de forma muy prolongada. Hola, sorry, creo que me fui, ¿no? Estaba hablando yo solo. Sí, doctor, creo que ¿Me tuvo escuchan? problemas con su internet. Sí, fue señal, fue señal. Bueno, pero ¿me están escuchando? ¿Me están entendiendo cómo vamos? Sí, profe. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Qué estamos describiendo? A ver, quiero que me converse. Voy a preguntar a alguien en especial, ya a ver un ratito. Vamos a ver. Ustedes comienzan a salir. A ver, Gabriel Hoyos Mendoza. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Gabriel. Nada. Heidi Tobar Vilches. Hola. ¿Estás con nosotros? ¿No? Nada, otro fantasma. De la Rosa Camarena. Rose Daniela. Nada tampoco. Nada. Bueno. Estaba, me parece, describiendo Silla Dira. Hola, levantaste la mano. ¿Cómo estás? Hola. Se desanimó. Ya. Bueno, entonces estábamos hablando de el proceso inflamatorio, ¿no? Voy a la pizarra, a ver. Estábamos hablando del proceso inflamatorio y estábamos hablando de la respuesta algésica, ya me acordé, de la respuesta algésica y que los AINES bloqueaban a las ciclooxigenasas, ¿no? Y les decía, cuando eso se toma de forma crónica, se toma por un tiempo muy prolongado, en altas dosis, estos fármacos pueden llegar a ser gastrolesivos. ¿Y por qué son gastrolesivos? Porque la inhibición es no selectiva sobre COX-2, pero también sobre COX-1. Entonces, cuando yo inhibo COX-1, cuando bloqueamos la COX-1, nuestras prostaglandinas constitutivas disminuyen y esto nos va a llevar a un aumento del ácido clorhídrico. Y el aumento de ácido clorhídrico nos vamos a la balanza cuando aumenta el factor agresivo y vence sobre el factor de defensa, genera vulnerabilidad de la mucosa. ¿Ven? Potencialmente va a generar un daño a nivel de la mucosa. Entonces, los AINES, ¿no? Los AINES potencialmente son fármacos gastrolesivos. ¿Por qué digo potencialmente? Porque si yo utilizo los AINES de forma correcta, en dosis correctas, por el tiempo necesario, ¿no? Justo y necesario, no tiene por qué llegar a niveles de gastrolesión. En algunos pacientes sí pueden presentar hipersecreción, pueden generar una molestia rápida desde el punto de vista gastrointestinal, entonces o se disminuye la dosis o se suspende o se cambia la vía de repente a una administración local, tópica, ¿no? Bueno, se puede manejar farmacocinéticamente. Pero en una persona que comienza a utilizar AINES de forma indiscriminada, en altas dosis, vamos a ver que no se va a poder regular esta expresión del ácido, no vamos a poder bloquear la expresión del ácido clorhídrico y esto sí puede condicionar una respuesta gastrolesiva. ¿Quedó claro, por favor?
Sí, profe. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, me pareció escuchar la voz de Juan Francisco Jara. No, me estoy equivocando. Muy bien. Entonces, los antiulcerosos, Juan Francisco, pero estás ahí, no asistió a la clase A del jueves. Muy bien, tengo en cuenta. Muy bien, los antiulcerosos. ¿Ustedes creen que yo no me acuerdo? Yo todo me acuerdo, yo me hago loco a veces. Ya, me sale muy bien. Los antiulcerosos lo vamos a clasificar como inhibidores de la secreción ácida, ¿ok? Y este grupo, se ve lo que estoy tipeando, ¿verdad? Inhibidores de la secreción Sí, doctor. ácida y, ya, perfecto. Y estos a su vez se clasifican en 3 grupos dependiendo de su mecanismo de acción, ¿ok? Tenemos los antihistamínicos H2, ¿ok? Tenemos a los inhibidores de la bomba de protones, que son los más efectivos, sí, de la bomba de protones, ¿ok? Y tenemos a los anticolinérgicos, que en realidad no se usan mucho por sus eventos colaterales, pero vamos a ponerlos, anticolinérgicos, ¿ya? Luego tenemos un segundo grupo, que van a ser los neutralizantes del ácido, ¿ya? Y luego tendremos otro grupo que van a ser protectores de la mucosa, ¿ok? Para finalmente hablar del último grupo, que van a ser los que trabajan en la erradicación de Helicobacter pylori, para escribir bien el nombre de la cepa. Si lo veo algún microbiólogo me dice, profesor, lo he escrito mal. Para escribir bien, Helicobacter pylori. Porque saben que el nombre de una cepa, de una especie, por nomenclatura binaria, se tiene que escribir, ¿no? O en cursiva o subrayado, pero como no sé acá subrayar, lo vamos a dejar en, a ver, ahí, para diferenciar, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos los inhibidores, vamos a ir grupo por grupo, inhibidores de la secreción de ácido. ¿Primer grupo cuál es? Antihistamínicos H2. Antihistamínicos H2. Bien, ahí vamos a actuar entonces. Vamos aquí a la fisiopato, borramos la flecha que va de histamina y bloqueamos al receptor. Estamos bloqueando el receptor de la histamina H2. Aquí trabaja. Aquí trabaja, por ejemplo, la ranitidina. ¿Ok? Que es un antihistamínico H2. No es el único, ¿ah? Tenemos la ranitidina, la cimetidina. Vamos a tipearlos, ¿ya? Vamos a tipearlos acá al costado de la ranitidina. Aquí está la ranitidina. Ok, ahí está. Los 4 antihistamínicos H2 más significativos. Ranitidina, cimetidina, famotidina, nisatidina. ¿Ok? Estos de aquí trabajan bloqueando al receptor de la histamina H2. Y si bloqueamos el receptor de la histamina H2, ¿qué pasa con la producción del ácido? Tiene que disminuir, pues, porque la activación del receptor H2 era la que me llevaba a la activación de la vía de adenilciclasa, la ruptura del ATP, la proteíncinasa y la activación de la bomba de protones. Pero en este caso estamos disminuyendo la respuesta. ¿Por qué razón? Porque estamos bloqueando el receptor. Entonces, pero queremos fundamentar farmacodinámicamente por qué ranitidina es un inhibidor de la secreción ácida, ¿qué diríamos? Ranitidina es un fármaco que bloquea al receptor de histamina H2 en la célula parietal, lo que genera disminución de la expresión del ácido clorhídrico.
¿Se entiende por qué? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿Alguna, ¿puede sí? ¿Alguna repetir? pregunta? No. Claro que sí. Ranitidina, cimetidina, nizatidina, famotidina son fármacos antihistamínicos H2 que regulan la expresión del ácido clorhídrico por bloqueo del receptor de histamina H2 en la célula parietal. El bloqueo del receptor H2 en la célula parietal condiciona disminución de la expresión del ácido. ¿Más claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Perfecto. Esos son entonces los antihistamínicos H2, bastante seguros, bastante selectivos, con reacciones adversas poco de muy baja incidencia, ¿no? Lo que se ha visto es que puede generar secreción ácida de rebote, puede producir de repente indigestión. ¿Por qué? Porque como disminuye el ácido, disminuye, por supuesto, la activación de los simógenos y eso puede dar respuestas, pues claro que sí. ¿Qué más podemos generar? Podemos generar, en algunos casos hay estudios de desorientación, genera desorientación, confusión, hostilidad en pacientes hospitalizados. Pero los pacientes hospitalizados siempre llegan a tener esos sentimientos vívidos, ¿no? Entonces, no se puede determinar completamente que sea por este antihistamínico H2. Ahora, ¿por qué decimos que es un medicamento bastante específico? Porque el receptor H2 se privilegia en la célula parietal, no en otro tejido. Entonces, potencialmente la acción es muy selectiva, muy específica. ¿Ok? Receptor H2 no hay en otra célula que no sea parietal. Entonces, la oportunidad que tengan esos antihistamínicos de generar otras respuestas disminuye drásticamente. ¿Se ha entendido, por favor? Sí, doctor. Perfecto. Otro grupo, y el de mayor significancia quizá, por eficacia, ¿no? Van a ser los inhibidores de la bomba de protones. Y en la inhibición de la bomba de protones tenemos al fármaco más representativo, que no es el único. Ahí tenemos al omeprazol. ¿Ok? También está el pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol. Y más, ¿no? Y más, pero estos son los más significativos. No sé por qué más se choco, pero esos son inhibidores de la bomba de protones. Y según la referencia, nos indica que es una inhibición irreversible. Eso quiere decir que para que la célula vuelva a formar bomba de protones y la promoción del ácido nuevamente aumente, va a tomar más tiempo, ¿no? Va a tomar más tiempo porque se tiene que estimular a la formación de nuevas bombas de protones. Por eso es de que si comparamos en eficacia la respuesta del antihistamínico H2 frente a un inhibidor de bomba de protones, siempre el IEP tiene mayor eficacia, pues, ¿no? Mayor eficacia, mayor potencia también, es una inhibición irreversible. Recordemos eso. Entonces, vamos a tener mayor oportunidad de inhibir o disminuir la secreción del ácido clorhídrico, ¿ya? Con los inhibidores de la bomba de protones. Medicamentos muy seguros, muy selectivos. ¿Por qué selectivos? Porque bombas de protones solamente hay en célula parietal, entonces su oportunidad de bloquear farmacodinámicamente a otro sistema proteico va a ser mucho menor, ¿no? Reacciones adversas asociadas a omeprazol, igualito, ¿no? Indigestión, porque disminuye la activación de los simógenos. Puede haber disminución de la inmunidad también. Cuando disminuye el ácido, habíamos dicho que el ácido clorhídrico cumplía una función inmunoprotectora. En este caso se puede perder o puede disminuir, aunque no se pierda totalmente. Recuerden que no del todo va a haber aclorhidria, ¿no? O sea, no es que no vamos a producir ácido, no, sí vamos a producir ácido, pero en menos grado.
No podemos tampoco intervenir a todas las bombas de protones, pues nos dejarían sin ácido y eso sí podría ser totalmente perjudicial, porque podríamos llevar al paciente a una alcalosis metabólica. El ácido también regula pH, entonces no es que se va del todo el ácido, pero sí disminuye significativamente, ¿ok? Tratando de mantener el equilibrio, pues tratando de mantener el equilibrio del que hablábamos al inicio. Esos son los inhibidores de bomba de protones. ¿Qué otra reacción adversa puede generar? Hay estudios que indican que puede condicionar osteoporosis, hay estudios que condicionan o asocian el uso de estos inhibidores de bomba de protones en adultos mayores con demencia senil o que progrese la disminución de esta retención, atención, memoria que se ve condicionada en el cuadro de demencia senil. Disminuye la absorción de vitamina B12, también es bueno que lo tengamos en cuenta, disminuye la absorción de vitamina B12, el uso de estos medicamentos. Entonces tiene también sus complicaciones no muy vistas, no muy desarrolladas, pero el uso prolongado podría condicionar esta respuesta. Ahora recordemos que el problema de gastritis es una condición crónica, pues no es una... también puede haber un despertar agudo que se puede controlar rápidamente, pero ya si la evolución ha aumentado, ¿no? Si ya ha evolucionado el problema, podríamos estar en una condición de úlceras o condiciones mucho más severas que sí requiera pues un uso más prolongado de estos medicamentos. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay muchas preguntas. Muy bien. Y luego vamos a hablar, lo borré al receptor. Quiero hablar del receptor M3, porque, uy, qué feo me salió. Porque es un receptor que antiguamente se usaba mucho para el bloqueo. En la actualidad no tanto, por eso los anticolinérgicos son medicamentos menos utilizados en este cuadro, porque recuerden que el receptor M3 se encuentra ampliamente distribuido. Entonces, ¿podemos bloquear el receptor M3? Sí. ¿Se puede bloquear con fármacos? Sí. ¿Cómo se llaman los fármacos que bloquean el M3? Anticolinérgicos, ¿no? Anticolinérgicos. Pero no se utilizan mucho porque, como les vuelvo a repetir, la oportunidad de bloquear a otros M3 aumenta y esto puede condicionar pues una respuesta adversa, ¿no? Vamos a ponerlos aquí. Anticolinérgicos. Anticolinérgicos. ¿Quiénes son anticolinérgicos? Vamos a escribirlos, ¿ya? Telencepina. Telencepina, ¿no? Muy bien. Telencepina y la pirencepina. Estos van a ser anticolinérgicos, pero como vuelvo a repetir, actualmente no se utilizan mucho porque los antihistamínicos H2 y los IBP son mucho más selectivos, ¿no? Y dirán, ¿por qué son selectivos, profesor? Porque ya les he dicho que el receptor de histamina H2 y bomba de protones y solamente hay en célula parietal. Entonces, generar eventos colaterales disminuye. Sin embargo, en M3 tenemos pues ampliamente distribuidos, ¿no? Sistema glandular, músculo liso. Entonces podemos tener respuestas paralelas, ¿ok? Respuestas paralelas no deseadas. ¿Quedamos claros? ¿Preguntas? Cierto. Está claro. Doctor, anticolinérgicos es lo mismo que antimuscarínicos, ¿no? Sí, claro. Anticolinérgicos o antimuscarínicos es lo mismo. Claro, recuerda que con quien actúa es con el receptor M3. ¿Ya? Ok. Vamos a ver los neutralizantes, ¿ya? Los neutralizantes, esos serían los, perdón, nos dije, hasta aquí serían los inhibidores de la secreción ácida. Tenemos el receptor de gastrina por si a alguien le diera curiosidad, ¿no? ¿Podríamos bloquear el receptor de gastrina? Sí, hay fármacos también, pero no han tenido significancia clínica, o sea, no se ha evidenciado que realmente tengan una respuesta significativa, no se utilizan. ¿Pero qué fármacos son? Porque quiero saber, proglumida y benzotrip. ¿Ok? ¿Lo puede escribir, profesor? Sí lo puedo escribir. Vamos a hacerlo sacatitos nomás, porque como les digo, no se utilizan, no necesitan. Si lo quieren aprender, aprendan, pero proglumida, benzotrip.
Y usted para qué lo sabe, para justamente decir que no se usan. Por eso lo sé, ¿ya? Para decirles que no se lo aprendan. Que más importantes son los antihistamínicos H2 y los inhibidores de bomba de protones. ¿Ya? Pero ahí lo tienen por si quieren saber un poco más. Muy bien, todos ellos serían fármacos inhibidores de la secreción ácida. Luego tenemos los fármacos neutralizantes. Y los fármacos neutralizantes tenemos, por ejemplo, Profesor, al... Sí, disculpe una duda. De todos los inhibidores de bomba de protones, ¿cuál de todos es el que tiene menos problemas o son menos graves? O sea, que podría recomendarse, ¿no? En una consulta. a ver, el omeprazol es bastante generoso, ¿no? Más que por el evento adverso, porque los eventos adversos son un poco significativos, como vuelvo a repetir. Viene un poco más ya por la potencia, la eficacia, ¿no? Eh, el omeprazol, digamos, es un medicamento efectivo, pero está también el pantoprazol, el lansoprazol, el esomeprazol, sin embargo, son más costosos, ¿no? Son mucho más costosos, ¿ah? Entonces, todo eso tiene que medirse también a la hora de la prescripción, ¿ya? Pero si el paciente no ha tenido una respuesta efectiva, satisfactoria con omeprazol o la situación sigue muy fuerte, pues, se utiliza pantoprazol, esomeprazol, pero como vuelvo a repetir, no tanto por la seguridad de los fármacos, porque en sí todo el grupo es seguro, sino por el nivel ya de eficacia. Ya, doctor, ¿Sí? gracias. ¿Mm? Pero sáquense de la idea, por favor, de que le doy al paciente, olvídense, todavía ustedes no le van a dar, denle agua, si quieren darle algo a su paciente, denle agua tibia, ya saben, ¿para qué? Para diluir un poco el ácido, si le quieren dar algo al paciente, denle algún emoliente, algún demulcente, avena, mucílagos, ¿ya? Díganle, anda al gastroenterólogo que te prescribe, y ya tú cuando el gastroenterólogo le prescriba, tú le explicas, te ha dado esto, porque esto hace así, asá, así. Ya, olviden todavía de qué le quieren dar al paciente. ¿Cómo hago para que se saquen esa idea? Ya, muy bien, neutralizantes. Entonces, tenemos, como les vuelvo a indicar, el bicarbonato de sodio, ¿ok? Eso es bicarbonato de sodio. Tenemos al hidróxido de magnesio y tenemos al hidróxido de aluminio. ¿Ok? Hidróxido de magnesio e hidróxido de aluminio. A estos dos, ¿están mis alumnos del 5P de Cono Norte? Hola, hola. ¿Hay alguien del 5P? Miren, qué ociosos no están. Después me dicen, sí, sí, participamos, Magaldrato. Bueno, por si acaso, me olvidé de decirles que a esta asociación se le llama Magaldrato. Solamente a ellos, porque después ya me acordé y les dije a todos los otros grupos. Magaldrato, no se olviden, ¿ya? Magaldrato. ¿Qué cosa es magaldrato? Hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesio. No se olviden, ¿ah? Porque a veces preguntan por magaldrato y van a decir, profesor, pero usted nunca nos habló del magaldrato. Pero hablé de la asociación hidróxido de aluminio-magnesio. ¿Por qué siempre van juntos? Porque uno produce diarreas y el otro constipación, entonces, o estreñimiento, entonces se autoanulan, ¿no? ¿Y de qué manera neutralizan? ¿A qué diana molecular o sobre qué diana molecular trabajan? En realidad son fármacos inespecíficos. ¿Qué significa? Que no tienen una diana molecular per se. No trabajan sobre una diana en especial, sino que la presencia del fármaco por reacción química hacen que el ácido clorhídrico se neutralice y que disminuya. Por ejemplo, en esta primera reacción, ¿qué formamos? Formamos cloruro de sodio. Yo sé que no les gusta mucho la química, pero esto nos va a servir para fundamentar un poquito, ¿no? Si ven, ya no hay ácido clorhídrico en el producto. ¿Qué formamos? CO2. CO2 como gas. Por eso el que toma bicarbonato de sodio luego está eructando, ¿no? ¿Por qué? Porque está formando CO2, pues el CO2 va a buscar cómo salir y pues saldrá por el eructo, bueno, ya buscará la forma de salir. Pero lo importante aquí es observar que ya no hay ya no hay ácido clorhídrico, ¿no? Ya no, pues ya se ha neutralizado, ¿ok? Se ha neutralizado. ¿Me están entendiendo, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Por otro lado,
cuando se utiliza magaldrato, el hidróxido de magnesio reacciona con el ácido clorhídrico y forma cloruro de magnesio más agua. Y en el caso del aluminio, formamos cloruro de aluminio más agua. ¿Okay? Y estas sustancias igual ya no vemos qué, ya no vemos ácido clorhídrico, ¿no? Ya se ha neutralizado. Ujú. Sí, hola, por ahí una pregunta. Doctor, disculpe, una consulta. ¿A qué lo llama Sí, usted magaldrato? Me perdí en esa parte, doctor. ¿A qué se llama ya, magaldrato específicamente? un ratito que algo he hecho y no sé cómo. Ya, ok. Magaldrato es la presentación de asociación de hidróxido de aluminio y magnesio. A eso se le llama magaldrato. O sea, podemos llamarlo magaldrato, como podríamos decir hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio. Ah, ¿Ok? ya, doctor. Esa es la suma de ambos para potenciar la acción. Ajá, siempre vienen juntos, siempre vienen asociados. Les decía porque también se neutralizan entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque el hidróxido de magnesio es laxante, produce diarrea. La leche magnesia, pues, ¿no? Y el hidróxido de aluminio más bien es constipador. Las sales de aluminio constipan, entonces estreñen. Entonces evitan que se desate una diarrea y solamente se trabaje sobre el medio ácido del estómago. Está bien, doctor. Muchas gracias. Muy bien, esos son fármacos neutralizantes entonces, ¿ya? Son los fármacos neutralizantes del medio ácido. Luego teníamos protectores de la mucosa. En los protectores de la mucosa, ¿no? En los protectores de la mucosa hay tres grupos, ¿ya? O tres fármacos, mejor dicho. Voy a hablar después de ellos, a ver, vamos a hablar de ellos. Tenemos aquí las sales de bismuto, como el subsalicilato de bismuto. ¿Ok? Está el sucralfato y los análogos de prostaglandina. Perfecto. ¿Qué es esto, profesor? Vamos a ver. Las sales de bismuto y el sucralfato, estos dos, ¿ya? O sea, el subsalicilato de bismuto y el sucralfato, son gomas, ¿ok? Gomas, mucílagos. ¿Qué significa? Que cuando tomamos estas suspensiones o masticamos estos comprimidos que contienen estas sustancias, se generan gomas con la saliva y cuando llegan a la mucosa, lo que van a hacer es lo siguiente. Quiero conseguir un color que se parezca. ¿Han escuchado ustedes del bismuto, del bismutol? Doctor, sí, Sí, en te este generan caso negras. también, estos A tres ver. fármacos también son de acción inespecífica. Sí, en el caso de bismuto y sucralfato sí, pero los análogos de prostaglandinas no. No, sí, sí, en caso, yo hablaba de sales de bismuto y sucralfato, ellos sí son de acción inespecífica. De acción inespecífica, sí, porque no hay una diana molecular, no hay un receptor per se, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos fármacos? Estas sustancias, por ser mucilaginosas, por ser gomosas, se adhieren a la mucosa, ¿ven? Se adhieren a la mucosa como si fuese un film, como si fuese un plástico. A eso se le llama capacidad reológica del medicamento. Y esta capacidad reológica protege a la zona dañada, a la zona lacerada, y evita que el ácido clorhídrico siga generando algún daño a nivel de mucosa, permitiendo su reparación. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Me van entendiendo? ¿Lo puedo volver a repetir esa parte, por favor? Claro. Cuando nosotros hablamos de sales de bismuto y sucralfato, nos estamos refiriendo a compuestos mucilaginosos que al ser administrados se van a adherir a la mucosa.
que tienen una actividad reológica. ¿Ok? Perdón, un minuto. Muy bien. Entonces les decía que tiene una capacidad reológica, una actividad reológica, se adhiere como un film y esto permite que la mucosa nuevamente se regenere. ¿Por qué? Porque evita que el ácido clorhídrico genere daño sobre ella. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí estamos claros? Hola, ¿se fueron? Sí, doctor, está claro. Sí, doctor, Sí. claro. Ok. Además, el bismuto tiene una actividad antimicrobiana. Por eso es de que se utiliza muy bien en diarreas del viajero, por ejemplo, ¿no? A veces salimos de viaje y por ahí nos da una diarrea por consumir algún producto. El bismuto tiene una leve actividad antimicrobiana y que le lo faculta a tener una acción importante en esta respuesta, ¿ya? En el caso de bismuto, también es importante que se tenga en cuenta que la administración de bismuto hace que esta sustancia se oxide en el tránsito digestivo y cambie de color a las heces, ¿no? Entonces, cuando las personas utilizan bismuto y luego defecan, ¿no? Estas heces salen oscurecidas, parduzcas, de un color negro, ¿no? Muy, muy oscuras. Es importante que el paciente conozca de esto ¿y por qué se da? Porque nosotros estamos en el nivel de reconocer por qué se da eso. Y eso es por una oxidación del propio producto, ¿ok? El propio producto en el medio aeróbico en el que se encuentra comienza a oxidarse y cambiar de color. ¿Ya? Entonces, la lengua también muchas veces se oscurece cuando se toma bismuto y claro, el bismuto se queda ahí, la persona no se enjuaga la boca, la lengua tiende a cambiar de color. Pero luego que se deja el tratamiento, eso pasa. No hay mayor complicación por eso. En el caso de sucralfato de repente sea más eficiente en el tratamiento, más eficaz. ¿Por qué razón? Porque sucralfato, además de adherirse a la mucosa como esta goma, este mucílago que estábamos comentando, aumenta la expresión del moco. Y recuerden que el moco que tiene bicarbonato, que es el buffer neutralizador, y tiene prostaglandinas. Entonces, entre el uso de bismuto y sucralfato, mayor eficiencia tendría el sucralfato por el estímulo en célula parietal de la expresión de moco. Pero también es más caro, ¿no? Entonces, por ahí viene el antagonismo ¿no? O, digamos, la observación de sucralfato. Y por último, los análogos de prostaglandinas, en donde encontramos a misoprostol. ¿Ya? Misoprostol es un análogo de prostaglandinas, se voy a tratar de cambiar de color, vamos a ponerlo en rojito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque misoprostol se utiliza, o en realidad no es que se utilice realmente, o por lo menos ampliamente en esta condición, sino que el misoprostol fue diseñado para el control de la hiperacidez por AINES, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el misoprostol es un análogo de prostaglandinas. Entonces, al ser un análogo de prostaglandinas, tiene estructura de prostaglandinas y la primera estructura de prostaglandinas puede generar activación de su receptor, activación de la proteína GI y la respuesta inhibitoria de toda la vía del sistema de N-ciclasa y la activación o bloqueo de la activación de la bomba de protones, por lo tanto, disminución de la expresión del ácido. Por eso es de que es importante el misoprostol dentro del estudio de los fármacos en la vía digestiva. Sin embargo, no se encontró que al ser un análogo de prostaglandinas también iba a generar eventos colaterales como dolor muscular, ¿verdad? Fiebre, diarreas. Por ser una prostaglandina va a actuar tal cual. Recuerden que las prostaglandinas son mediadores espasmogénicos. Y en la musculatura lisa uterina va a generar contracción uterina, borramiento del cuello cervical, ¿no? del cervix, hay maduración del cuello del útero y dilatación del cuello del útero. Entonces, es un medicamento que
se utiliza en ginecobstetricia bajo esta regulación, ¿no?, de maduración del cuello uterino para el estímulo del parto cuando el proceso, cuando el estado de gestación está a término. Pero cuando no se está a término, eso es un aborto, ¿verdad? Y eso en nuestro país, claro, está penado, ¿no? Está penado, está regulado, eh, es un acto delictivo cuando es promovido, ¿no? Cuando es digamos, un aborto no terapéutico. También hay el aborto terapéutico, por supuesto, pero eso ya es otro cantar, pues otra condición, ¿no? Sin embargo, el aborto clandestino o por lo menos no legal, ¿no?, que no sea un aborto terapéutico, sino por decisión propia, eso es una actividad penada y que va contra éticas morales, religiosas, sociales, etcétera, ¿no? Pero no es nuestro curso no es ni de ética, ni de religión, ni de legislación, solamente tenemos que hablar de la acción farmacológica. Entonces, como vuelvo a indicarles, al ser un análogo de prostaglandinas, cuando se utiliza durante la gestación, lo que hace es promover, ¿no?, la contracción uterina. Eso se llama respuesta oxitóxica, ¿ya? Oxitóxica y promoción del tono uterino y desprendimiento del producto. Que si es a término parto, si no es a término aborto. Peligroso, muy peligroso si se utiliza de mala manera, ¿no? Si no se sabe utilizar este tratamiento médico, si no se conoce de los riesgos que pueden considerar, de los riesgos que se pueden, a los riesgos que se pueden exponer, hemorragias que pueden condicionar shock hipovolémico, shock cardiogénico, muerte de la paciente, como se da muchas veces, ¿no? O se pueden meter también a problemas legales, ¿no? Cuando llegan al hospital, a veces las chicas con rezos de misoprostol en el canal vaginal, eso condiciona de frente a una acusación fiscal, ¿no? El médico tiene la obligación de dar parte a la policía de lo que está encontrando, ¿no? Y luego de la atención, porque sí en el hospital los tienen que atender cuando hay un inicio de aborto, un aborto incompleto, tienen que ser atendidas, después viene toda la parte legal que se activa, ¿no? Entonces es una condición ahí media complicada frente a decisiones que puedan tomar a veces para bien o para mal, ¿ya? ¿Está claro cómo actúa misoprostol en la regulación del ácido? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Y para hablar, bueno, Doctor, de los embarazos no deseados, esta clase viene de anticonceptivos, ¿no? Sí, sí, ok, hola. doctor, en el músculo liso uterino también actúa a través de proteína GI. No, GS ahí, ¿no? Estimulantes, contracciones. Ok, doctor, gracias. Muy bien, doctor, disculpe, el sucralfato, ¿qué es lo que dijo perfecto. del sucralfato? El sucralfato es un protector de la mucosa. Tiene actividad reológica y que se adhiere a la zona lacerada de la mucosa, ¿no? Esto genera protección y además sucralfato estimulaba la síntesis de moco y prostaglandinas. Entonces mejora la respuesta. Doctor, sobre lo que es el Sí. subsalicilato, ¿no podría confundirse con, o sea, como Surram, con melena, por ejemplo? Como dijo que las heces salen negras. Sí, claro. Sí, pues sí, parto buscar, ¿no? Sí, por supuesto, por siempre se tiene que informar al paciente, ¿no? Se tiene que indicarle por si acaso usted va a defecar posteriormente de un color oscuro. Y ya si hay mucha duda de las heces, tiene que hacerse un test, ¿no? De heces ocultas, con la prueba de TB, ¿no? Para poder ver si es que hay o no hay heces, perdón, hay o no hay sangre, ¿no? Pero por lo general, si está tomando bismuto, lo más seguro es que sea por bismuto, ¿no? Si es que antes del bismuto no ha habido heces oscurecidas. Pero, como tú dices, puede generar confusión, puede generar miedo, zozobra en el paciente. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿podría volver a repetir, por favor, de las
análogos de prostaglandinas? No me quedó claro. Claro que sí. Mira, en un inicio habíamos dicho que las prostaglandinas, voy a esquematizarlo, ¿ya? Las prostaglandinas, ¿no? Habíamos dicho que interactuaban con su receptor, que se llama receptor de prostaglandinas. Y que este receptor de prostaglandinas se encontraba asociado a una proteína G inhibitoria. Por lo tanto, cuando la prostaglandina llega al receptor, activa el receptor y se activa la proteína GI, esto inhibe a la adenilatociclasa. Y si se inhibe la adenilatociclasa, por consecuencia, se está moviendo solo. Hoy día hay fantasmas, creo acá. Se bloqueó. Bueno, voy a tratar de seguir escribiendo. Entonces, si se inhibe la adenilatociclasa, okay, ya volvimos. Si se inhibe la adenilatociclasa, indirectamente se inhibe la bomba de protones. Porque la bomba de protones se activaba por la activación de la vía de adenilciclasa. Y si se inhibe la bomba de protones, disminuyen la expresión de ácido clorhídrico. Entonces, habíamos también escrito que si por alguna condición no hubiese prostaglandinas, el análogo de prostaglandinas, que va a imitar a la estructura de la prostaglandina, como el misoprostol, va a generar protección gástrica. ¿Y por qué gastroprotección? Porque como activa el receptor de prostaglandina, se activa la proteína GI, se inhibe la vía de adenilciclasa, se inhibe entonces indirectamente la bomba de protones y disminuye la promoción de ácido clorhídrico. Por eso es que el misoprostol, al ser un análogo de prostaglandinas, tiende a presentar esta actividad protectora de la mucosa. ¿Se entendió? Sí, doctor, muchas gracias. Ok. Fíjense, cuando nosotros hablamos de Helicobacter pylori, ¿me escuchan, no? Sí, profe. Perfecto, porque en esa última parte tenemos que hablar de la erradicación de Helicobacter pylori. Vamos a encontrar siempre actualizaciones del tratamiento. Recuerden que el Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, una espiroqueta gram negativa, y como tal requiere atención a nivel de antibióticos. Nosotros todavía en 2 semanas recién vamos a empezar el estudio fáctico de los antibióticos, pero por ahora nos conviene ir de todas maneras teniendo una observación al respecto. Yo voy a especificar el tratamiento clásico, pero hay actualizaciones del tratamiento, hay estudios que nos invitan siempre a utilizar nuevos tratamientos, pero aquí vemos, por ejemplo, inhibidor de bomba de protones, amoxicilina, levofloxacino. Es una actualización de tratamiento. Tenemos tratamiento con furazolidona, que es un inhibidor de bomba de protones, doxiciclina, ¿ok? Furazolidona, por ejemplo, y el uso de bismuto. ¿Ya? Entonces son actualizaciones de tratamiento. Pero el tratamiento que se privilegia desde un principio se llama tratamiento triple para erradicar el Helicobacter pylori. ¿Y en qué consiste el tratamiento triple para la erradicación del Helicobacter pylori? ¿O qué contiene? Contiene un inhibidor de bomba de protones, que puede ser pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol, eso ya va a depender de la posibilidad también del paciente de cubrir el tratamiento.
claritromicina, que es un macrólido, ¿ok? Claritromicina, y amoxicilina. Yo voy a hablar farmacodinámicamente de estos medicamentos porque son, digamos, los que se utilizan ampliamente, ¿no? Amoxicilina. Entonces, el IVP, ya hemos hablado del IVP, ya ustedes conocen la farmacocinética del IVP, bloquea o inhibe a la bomba de manera irreversible a la bomba de protones, por lo tanto, disminuye la expresión del ácido clorhídrico, perfecta. Pero en el caso de amoxicilina, ¿no? La amoxicilina, ¿qué cosa es? Es un betalactámico, ¿ok? Es un betalactámico. Betalactámico. Es una penicilina. ¿Ok? ¿Y cómo actúan las penicilinas? Las penicilinas inhiben la síntesis de la pared celular. La pared celular en las bacterias está constituida de una molécula que se llama peptidoglicano o peptidoglucano. Peptidoglicano. Y la bacteria la construye a través de unas enzimas, ¿ok? En 4 fases, pero a través de unas enzimas que justamente inhiben las penicilinas. ¿Y cuáles son estas enzimas? ¿Cuáles son esas enzimas? ¿Por qué inhibimos la síntesis de peptidoglicano? Porque inhiben a las carboxipeptidasas y a las transpeptidasas. Cuando hablemos ya de antibióticos, peptidasas, cuando hablemos de antibióticos, nosotros vamos a reconocer, vamos a conocer toda la ruta metabólica, o por lo menos los puntos importantes, ¿no? Los targets de cómo las bacterias generan peptidoglicano, cómo construyen su peptidoglicano. ¿Y por qué es necesario que nosotros conozcamos esta parte de microbiología? Porque la pared celular es una estructura subcelular que le da independencia. El peptidoglicano le da protección a la bacteria. Y se construye utilizando distintas enzimas, entre ellas estas carboxipeptidasas y transpeptidasas, que también son conocidas por sus siglas en inglés de PBP, o proteínas ligadoras de penicilina. Y es ahí donde actúan las penicilinas, ¿no? Como la amoxicilina, la ampicilina, la penicilina G, cualquiera de ellas, pero en este caso el Helicobacter tiene susceptibilidad a ampicilina. Entonces, cuando se inhiben estas enzimas, la bacteria se queda sin posibilidad de construir peptidoglicano. Y una bacteria que está creciendo necesita de su pared. Una bacteria que envejece necesita subsanar la pared que se destruye por el proceso de involución o de envejecimiento. Entonces, es importante que nosotros entendamos que al uso de amoxicilina dejamos a la bacteria sin capacidad de promover, de producir, de sintetizar peptidoglicano. Por lo tanto, se destina a morir, pues ya no tiene esa protección, ya no tiene esa estructura que le dé individualidad y la bacteria se muere. ¿Ok? La bacteria se muere. Por otro lado, la claritromicina es un macrólido. ¿Ok? Es un macrólido. Y como macrólido, ¿qué hace? Inhibe la síntesis de proteínas. Esto es importante y letal en la bacteria, por supuesto. ¿Por qué razón? Porque si inhibimos a las proteínas, la bacteria se queda sin la capacidad de tener estructuras celulares,
La bacteria no tiene enzimas, y si no tiene enzimas no tiene metabolismos, y si no tiene metabolismos no vive, porque para metabolizar necesita enzimas, y si no metaboliza se destina a morir. ¿Y cómo es que se inhibe la síntesis de proteínas? Por interacción, interactúa con la subunidad ribosomal 50S. Quiere decir que al utilizar macrólidos, ¿no? Al utilizar macrólidos, comenzamos a inhibir la síntesis de proteínas al interactuar con el ribosoma, que es la fábrica de proteínas, y la bacteria comienza a desestabilizarse. Se desestabiliza porque ya no tiene proteínas, ya no tiene enzimas, ya no tiene estructuras, ya no tiene pared celular, no tiene quien la defienda. O la presión interna, como la pared que está debilitada, la presión intraosmolar, ¡pum!, revienta la bacteria, muere. Entonces vamos atacando a Helicobacter por dos medios, ¿ven? Dos medios de antibióticos. Por esa razón es importante el estudio de los tratamientos para erradicar Helicobacter, ya que Helicobacter es esa bacteria que se alimenta del moco, ¿no? Ingresa a nosotros a través de alimentos mal sanitizados, hortalizas, ingresa, se come nuestro moco, y nosotros tenemos que buscar la manera de que ésta se muera. Pues, ¿por qué? Porque al consumir la mucosa, al alimentarse la mucosa, genera laceración, y esto potencia el daño a nivel de gastritis, de úlceras, etc. ¿Qué les pareció los antiácidos, los antiulcerosos? Profesor, una duda. Antes creo que Sí, había una terapia cuádruple. Una creo que es sí, de Francia, Europa, Estados claro, Unidos. hay terapias cuádruples. Por ejemplo, la que les presenté ahorita en la pizarra tiene un inhibidor de bomba de protones, doxiciclina, furazolidona y subsalicilato de bismuto. Esa es una terapia cuádruple, por ejemplo, ¿no? O qué pasa cuando el paciente es sensible a amoxicilina. Se tiene que cambiar la amoxicilina con metronidazol o por tetraciclina. Entonces, o ya se usa metronidazol, tetraciclina, claritromicina, IBP o bismuto o un antihistamínico H2. Entonces ya son asociaciones, ¿no? Asociaciones terapéuticas. Lo que nosotros tenemos que conocer y reconocer es cómo actúan estos medicamentos en la asociación. En este caso, por ejemplo, hemos visto, ¿no? El IBP trabaja sobre la bomba de protones, la inhibe, la claritromicina trabaja sobre la síntesis de proteínas de la bacteria, y en el caso de la amoxicilina, ¿qué hace? Inhibe la construcción del péptido glicano. ¿Estamos bien? Y ahora, esos tratamientos se tienen que ir actualizando. ¿Por qué? Porque las bacterias comienzan a generar resistencia. Entonces se tienen que actualizar, pues, porque si no, la terapéutica comienza a perder eficacia. Miren, yo les preparé esto, me dicen si lo quieren, si no lo quieren. Son preguntas para que direccionen su aprendizaje. Sí, doctor, pásenos el documento. Por favor, doctor. Por favor. Ya. Sí, doctor, por favor. Pero respóndanlo. Yo no estoy diciendo que de ahí va a venir el examen, por si acaso. Pero las preguntas están más o menos desarrolladas para orientar cómo debemos aprender. Está bien, doctor, muchas gracias. Les estoy dando la aclaración. No vayan a decir, profesor, usted no preguntó, mi profesor no me preguntó como usted nos dijo. Yo no estoy ofreciendo ni que pregunten ni que de ahí van a venir preguntas, pero nos va a permitir, ¿no?, dar respuestas de una manera más acertada. ¿Ya?